Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Escríbanme ahí en el chat desde donde se están conectando. Bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es cómo gestionar operaciones a través de inteligencia artificial. Digamos que es un tema hoy muy tocado dentro de las compañías, dentro de las organizaciones. Entonces vamos a tener un espacio muy importante donde les voy a dar un poco de contexto de cómo trabajar con la inteligencia artificial. Operaciones me refiero marketing, ventas, servicio al cliente, ¿sí? Diferentes áreas de negocio y cómo nosotros podemos ser más productivos, eficientes, agregarle valor, impacto al negocio y también que las compañías sean rentables, ¿vale? Entonces, una vez más, bienvenidos. Les voy a compartir mi presentación para que demos inicio, ¿vale? Entonces, voy justo a compartirles. Ahí ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenido una vez más y al final es cómo podemos nosotros transformar las operaciones de los negocios a través de inteligencia artificial. De eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que lo hemos denominado como el AI Ops, ¿cierto? Y mucho gusto, me presento, Diego Cáceres. Yo llevo ya varios años, alrededor de unos 20 años trabajando en tecnología. Hoy día lidero todo lo que es transformación digital y apalancado con inteligencia artificial. ¿Cómo entiendo dentro de los negocios problemas para traducir ese problema en oportunidades y transformación a través de tecnología? La tecnología es una palanca, ¿no? Siempre yo he dicho cuando hablo de transformación digital, y es que se requieren personas, procesos, tecnología hoy apalancado con inteligencia artificial, los datos, y hay un componente muy importante y es la parte financiera, porque al final siempre que hacemos inversión en tecnología, pues debemos tener un retorno, ¿vale? Entonces, mucho gusto para todos y hoy soy quien les voy a servir y les voy a agregar valor dentro de este tema tan importante. Bien, lo primero entonces es que quiero hacer tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema que quieres resolver? Y esta es una pregunta súper importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro qué problema voy a resolver, cuánto, digamos, tiempo pierdo en ese problema, cuál es el cuello de botella de ese problema, al final estamos pensando en una IA más o estamos pensando en una herramienta más. He tenido conversaciones con cientos de líderes, tanto en Latinoamérica como en España, y al final uno se da cuenta es que a veces lo primero que hay que saber es qué quiero resolver, ¿vale? Para que se lleven esa pregunta que es súper valiosa. La segunda pregunta muy importante es si ya hay resultados claros en los procesos de negocio. Me explico. Hoy día la inteligencia artificial puede ser tan buena que me escale 3, 5, 10 veces más un proceso de negocio. La pregunta es, ¿el proceso actual de negocio tiene un resultado claro, consistente y eficiente? ¿O el proceso no está claro y de repente voy a escalar un problema? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, muy importante entender cuál es el resultado que tiene un proceso. Ahora, un proceso tiene diferentes tareas, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a involucrar la inteligencia artificial, es posible que dentro de una de las tareas de un proceso, pongo un ejemplo, eh, un proceso comercial, ¿no? Un proceso comercial inicia desde la prospección, cualificación del lead, entregamos, tenemos contacto con ese lead, con ese cliente, entregamos una propuesta, hacemos seguimiento a la propuesta y hasta que llegamos a un cierre, contratación, onboarding y hacemos delivery del proyecto, ¿vale? ¿Qué proceso o qué tarea dentro de ese proceso nosotros podemos entregarle a la inteligencia artificial? Pero necesito conocer cuáles son las etapas de ese proceso, ¿vale? Y la tercera pregunta, no menos importante, y es, ¿cuánto cuesta, sí, hoy tener ese problema? Es decir, cuando nosotros decimos cuánto cuesta tener un problema, es que cuánto tiempo yo invierto en una tarea, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, recursos humanos, un proceso de contratación. Hay una chica de recursos humanos que tiene que analizar 10 hojas de vida para un rol, ¿vale? Y entonces las evalúa. Hoy, ¿cómo puede optimizar ese tiempo a través de inteligencia artificial? Ahora, si no fuera por medio de inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo invierte la persona en hacer ese proceso? ¿Sí? Un ejemplo financiero. ¿Cuánto invierte una persona, un analista financiero, un contador, un CFO, una persona que hace análisis financieros? Tiempo invierte una persona que hace un tema de licitación, por ejemplo? ¿Sí? Documentos súper extensos. ¿Cuánto tiempo es ese? ¿Y ese tiempo cuánto cuesta? Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender que el problema tiene un precio y que ese precio, cuando yo lo materializo y lo entiendo,
al final veo cómo la inteligencia artificial me agrega valor, ¿sí? Es decir, si yo me gastaba 10 horas en una semana en un proceso, pero eso se lo puedo entregar a la inteligencia artificial, yo ya libero 10 horas y esas horas, ¿cuánto me costaban? $20, $50, euros, lo que sea. ¿Cuánto me costaba cada hora? Quiere decir que con eso que libero, entonces yo estoy pagando inteligencia artificial y soy más eficiente y más productivo, ¿vale? Súper importante eso entonces. Recuerden en los comentarios escribir si tienen alguna duda, algún tema que quieran saber respecto a lo que vamos hablando para que podamos ir con mucho valor y se puedan ir con mucha claridad. Bien, perfecto. Entonces, muy importante esto, fue un estudio que hizo Microsoft, ¿sí? Justo el año pasado, a líderes de negocios, ¿sí? Profesionales, líderes y demás. Entonces, 82% de los líderes dicen estar seguros de utilizar mano de obra digital. Y a esto nace un concepto muy importante que al final yo hablo mucho y es los organigramas inteligentes. Y es como la inteligencia artificial hoy ya nos va transformando el organigrama donde yo soy el líder de un área o yo soy un profesional de un área y al final lo estoy usando asistentes o estoy usando agentes de inteligencia artificial. Entonces yo ciertas tareas se las delego a la inteligencia artificial, o sea que el organigrama cambia porque al final yo tengo varios asistentes o ayudantes o colaboradores digitales. Bien, y a esto hay una oportunidad importante que se habla entre los próximos 12 a 18 meses. Digamos que tenemos una tendencia súper importante allí, ¿vale? Perfecto, entonces, ahora, seguramente han escuchado un concepto que es AI First, pero la pregunta es, ¿cómo me convierto en una empresa o en una compañía AI First? AI First, lo primero que hay que entender es que es un tema cultural, es un tema de transformación desde las personas, de cómo ese mito que se dice de que nos va a reemplazar, de que eso claramente hay diferentes temas alrededor de eso, ¿no? Pero creo que lo más importante es cuando involucramos a la persona y la potenciamos para que realmente sea más eficiente, más productiva. No es que las cosas que hace no las haga bien. Es como nosotros le quitamos carga operativa que hoy día se la podemos entregar a la IA y la persona se enfoque en algo más de valor, ¿sí? Más estratégico, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y para eso hay 4 pilares claves, ¿sí? Lo primero es que cuando empezamos en compañías AI First, lo primero es que hay que enriquecer la experiencia de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, ¿sí? Entonces, imagínense en una persona que llega al día a día en su rol, en su oficina, y tiene que usar una herramienta que al final le hace perder tiempo, le toca repetir un proceso, el proceso no está claro, ¿cierto? Nosotros con tecnología y con inteligencia artificial lo que logramos es eso, una experiencia, porque hay un estudio que dice que las compañías que tienen colaboradores felices son compañías que logran mejores resultados, hay estabilidad, los colaboradores se quedan por un largo tiempo, ¿cierto? Y al final, obviamente, eso se refleja de cara a los clientes. Bien, entonces, primer punto importante de una cultura AI First. Lo segundo es que hay que reinventar, ¿sí? O retransformar o rediseñar la experiencia del cliente. Por ejemplo, ahí la invitación es, miren qué procesos de clientes, de cara al cliente, servicio al cliente, atención de pedidos, despacho, servicios, consultoría, lo que cada uno de ustedes haga en sus compañías, qué servicios de pronto no están tan bien. Y para eso hay algo muy importante que hay que hacer y hay una métrica muy clara que se pueden apalancar y es el NPS, que al final es saber si mi cliente me recomendaría y eso nace de una encuesta de satisfacción que yo le hice a mi cliente en un momento dado y desde ahí empiezo a transformar la experiencia. ¿Cómo entonces no nos demoramos 1 hora, 30 minutos si no le respondo en tiempo real? Sin, ojo, importante, sin ser un bot, sin ser el bot tradicional, de escribir la palabra 1, 2, 3, no, que sea algo con una experiencia conversacional y que sea dentro de algún proceso algo que tenga realmente eficiencia y mucho valor para el cliente, ¿vale? Tercer punto, transformar los procesos. Claramente, ya lo dije al principio, no podemos meter inteligencia artificial o implementar o adaptar inteligencia artificial a un proceso que no está bien definido porque voy a escalar un problema, ¿vale? Entonces, ahí la recomendación siempre que yo hago es reingeniería del proceso, evaluar un proceso que está quizá en 12, 15, 7, 8 pasos, los que sea, y cómo en una de esas tareas de todo el proceso puedo pensar que la inteligencia artificial lo puede resolver.
ponía el caso ahorita de análisis de hojas de vida o currículum para contratación de personal. Entonces, cómo ese análisis de esos documentos me los hace la IA, entonces es una tarea del proceso que le entregué a la IA, ¿sí? ¿Cómo me ayuda a redactar, digamos, una encuesta de satisfacción para mis colaboradores? Me lo puede ayudar a hacer la IA, ¿cierto? Entonces, es identificar dentro de esos procesos qué tareas puedo empezar a delegar y, por supuesto, hay que rediseñar los procesos para poder entonces replantearlos hoy día con automatización y con inteligencia artificial. Y número 4, cómo nosotros nos convertimos en compañías que siempre está pensando en acelerar esa curva de innovación. Quiero decir algo muy importante. Para mí la innovación puede ser tan sencillo, tan simple, como simplemente cambiar la manera de hacer las cosas. Innovación no necesariamente es que me tengo que inventar la super tecnología, ¿no? Simplemente es cómo cambio la manera de hacer las cosas, cómo hago que las cosas sean más simplificadas, cómo hago tener un mejor resultado, cómo hago para tener una mejor experiencia. Bien, entonces, compañías que siempre están pensando en cómo transformarse para mejorar una experiencia a los colaboradores, a los aliados, a los clientes y que al final las cosas se hagan de una manera diferente. Y esto se refiere a lo que es un marco de éxito de compañías que empiezan digamos, a subirse a ese barco de ser AI first, ¿vale? Y alrededor de esto, muy importante entonces, hay ciertas preguntas que nos empezamos a hacer, ¿no? Cuando hablamos de esos 4 pilares, enriquecer la experiencia del colaborador, por ejemplo, entonces nos empezamos a preguntar cosas como los colaboradores o los empleados ya usan o quieren incorporar inteligencia artificial rápido, ¿sí o no? ¿Están entrenados, están preparados para eso? Y ahí donde vienen procesos, por ejemplo, como gestión del cambio, y no es más que hacer entrenamientos, capacitaciones donde involucramos a los equipos, a las áreas de cada una de las organizaciones, marketing, ventas, servicio al cliente, operaciones, recursos humanos, TI, ¿sí? Legal, comunicaciones corporativas, etcétera, para que ellos entiendan que es una herramienta que les va a potenciar su día a día. Bien. Y aquí podemos ver, de hecho, pueden tomar un screenshot de estas preguntas para que se las hagan internamente dentro de la organización, pero entonces vemos que en cada uno de estos pilares, digamos que hay algo muy importante, por ejemplo, en transformar procesos de negocio. Aquí podemos ver una de ellas y es, ¿los equipos de operaciones usan inteligencia artificial para trabajar de manera más eficiente, sí o no? ¿Sí? Y desde aquí es donde nosotros, cuando hacemos procesos de adopción en las organizaciones, empezamos a entender ese nivel de madurez que las compañías tienen para poder implementar inteligencia artificial. Ojo, hay una gran diferencia entre usar a implementar, a adoptar realmente inteligencia artificial. No solamente tener una licencia de Copilot, sino que al final es cómo lo puedo adoptar realmente. Perfecto. Entonces, muy importante ahí estas preguntitas para que se las lleven y las hagan internamente a los equipos, ¿vale? Entonces, alrededor de esto, y quiero contextualizar muy rápido en estas presentaciones porque al final me quiero ir a una parte práctica, ¿no? Yo quiero que se vayan con las bases, con el concepto claro, pero también quiero que se vayan con una experiencia de cómo podemos navegar dentro de la IA y cómo podemos agregar valor en diferentes ejemplos que voy a hacer o casos de uso. Perfecto. Importante entonces, hay 5 factores que impulsan el valor de las organizaciones a través de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de valores, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es el cambio que realmente logra, no? Y para eso lo primero que hay que entender es desde esta estrategia de AI First, cómo esto hace más, ¿sí? O cómo hay que considerar esto desde la estrategia del negocio. Cuando me refiero a la estrategia del negocio, hay que pensar en quiénes son las personas que están dispuestas a involucrarse, ¿sí? A comprometerse para lograr una adopción de inteligencia artificial correctamente, ¿vale? Solo por contar una historia, hace algún tiempo, recuerdo con una compañía avícola, hicimos un proceso de transformación digital y yo me reuní con el CEO de esta compañía. Sí, era una compañía considerable de varios cientos de empleados, ¿cierto? Y me pareció curioso porque la persona se quería reunir solo conmigo, porque yo le iba a dar esos entrenamientos, ¿no? Y al final él quería entender desde la estrategia corporativa cómo realmente lograba un impacto a toda la organización. Y me pareció muy impactante porque esta persona lo que hizo fue que lo que yo le enseñé durante unas horas de cómo utilizar herramientas para ser más productivo, luego se lo llevó el mensaje a sus líderes a todo su equipo de trabajo y empezaron a descubrir cómo las herramientas les hacía ser más eficientes.
más productivos, más rentables, ¿sí? Enfocarse en lo que realmente son buenos. Recordemos algo para todos los que estamos en esta sesión. Por lo general, la mayoría de ustedes no son compañías de tecnología, son compañías de diferentes industrias, sea retail, educación, banca, servicios, producto, lo que sea, ¿no? Y al final, entonces, cuando yo no soy core tecnología, pero necesito la tecnología para que me apalanque en eficiencia, en productividad y demás, pues ahí es donde empiezo a ver cómo eso me agrega valor. Pero tengo que entenderlo desde esa estrategia y alinear a esos interesados para que se pueda lograr. Otro ejemplo, había una compañía que hicimos un proceso y de hecho desde Recursos Humanos hubo muy buen apoyo porque Recursos Humanos siempre impulsó que las personas sí o sí asistieran a las reuniones de capacitaciones. Era un tema mandatorio, obligatorio. Y eso logró que esta compañía que empezó a crecer en productividad porque todos se involucraron a cómo usar las herramientas de la manera correcta, ¿vale? Número dos, el mapeo de los procesos, ¿sí? Debemos entender ese paso a paso de cada proceso. A veces parecen procesos simples, a veces yo hablo con dueños de negocios, empresarios, líderes, y me dicen, Diego, pero es que si yo me voy de vacaciones, entonces el proceso está en mí. Pero es sencillo, bájate el proceso que tienes acá, háblate con la IA y le cuentas, mira, yo llego todo el día, hago esta tarea, abro mi correo, respondo esto, después hago lo otro, paso 3, paso 4, paso 5, paso 20, los que sea, y eso se convierte en un proceso, después se optimiza, se mejora, ¿cierto? Pero esa es la manera o el primer paso para yo llegar a delegar, ¿sí? Y después como decirle a la IA que me ayude en ese proceso, ¿vale? Luego les voy a mostrar un framework de 4 pasos de cómo inventariar y mapear esos procesos. Bien. Número 3, entonces, ahí ya pensamos en la estrategia de tecnología y de los datos. Muy importante algo, cuando empezamos a utilizar inteligencia artificial y entrenamos un modelo como Copilot, por ejemplo, eh, la IA aprende de la data que yo tenga, es decir, eso se llama ingeniería de contexto. Cuando yo le doy un documento, cuando yo le doy un informe de referencia, cuando yo le doy un framework, una metodología, cuando yo le doy información, aprende de lo que yo realmente quiero. Entonces, a veces las personas dicen es que la IA no me entiende o el resultado es mediocre o realmente no, ese resultado no me gusta. Pero el problema no es ese, el problema es que no le contextualicé muy bien para que el resultado sea muy buen resultado. Y eso tiene que ver mucho con ingeniería de prompts y tiene que ver mucho con ingeniería de contextos, ¿vale? Ahorita les explico un poco eso dentro de la práctica. El número 4, ¿cómo preparamos una cultura? ¿Sí? Y esto se debe involucrar los líderes. Para los que son líderes que están en la sesión, importante, escríbanos ahí cuál es su rol, a qué se dedica, pero importante saber de que el ejemplo viene del liderazgo, ¿sí? Si yo soy el líder, pues al final le doy ejemplo a mi equipo, entonces yo soy el primero que lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso en las compañías, cuando empezamos a tener esa cultura, hay algo que se llama los champions, ¿sí? Los champions son personas que se meten de frente a la IA y después le enseñan a otros. Importante que esos champions sean de diferentes áreas, de marketing, ventas, servicio al cliente, operaciones, legal, ¿cierto? Porque al final ellos son los que mejor entienden los procesos que hacen en el día a día. Yo cuando hablo con equipos de tecnología les digo, equipo, nosotros hacemos seguridad, garantizamos que todo funcione bien, pero que los equipos se involucren porque ellos son los que mejor aprenden y saben de su proceso real de negocio. Bien, y lo empiezan a ver cómo lo mejoran y la IA les da buenas ideas y entonces empezamos a evolucionar. Y el número 5, la seguridad y la gobernanza es súper importante, ¿sí? Esto es una pregunta muy común. Al final, los modelos de inteligencia artificial tienen unas capas de seguridad, luego viene el equipo de tecnología y le pone más seguridad para proteger los datos dentro del negocio, ¿vale? En el caso que hoy vamos a hablar de Copilot, Copilot tiene un ecosistema de seguridad importante, certificaciones y temas de compliance y demás, donde al final garantiza la seguridad de los datos dentro de la organización, ¿bien? Sin embargo, el equipo de tecnología debe hacer ciertas configuraciones adicionales para proteger sobre fuga de información, quién tiene acceso a los datos, etcétera. Bien, entonces son 5 factores importantes para poder agregar valor con la inteligencia artificial. Perfecto. Bien, ahora, súper importante, entonces, el mapa de procesos, ¿cierto? Aquí es un ejemplo muy rápido, bueno, para que también tomen un pantallazo, un screenshot. Lo primero es inventariar los procesos, lo segundo es mapear esas dependencias. Cuando hablamos de dependencia, entonces,
¿Yo de quién dependo? ¿De una persona, de otra área, de un proveedor, de un cliente, sí, de una tecnología? ¿De qué dependo? Para saber si ese proceso yo lo puedo optimizar, para que sea más eficiente y para que lo pueda utilizar con inteligencia artificial, entender cuál es el resultado que ese proceso da, ¿vale? Definir los KPI, ¿sí? O esas métricas que al final yo quiero lograr, ¿sí? Productividad. Entonces, si yo no era tan productivo y tenía que invertir 10 horas, ¿cómo pasar de 10 horas a 5? ¿Cómo pasar de 10 horas a 3? ¿Cómo pasar de hacer una tarea que me demoraba 3 horas a hacerlo en 30 minutos? ¿Cómo pasar de algo que me demoraba una hora en hacerlo en 15 minutos? Entonces, que sea medible, ¿no? Para ver el poder y el valor que realmente me genera la inteligencia artificial. Y número 4, hay que evaluar y priorizar, digamos, esos procesos. Y cuando hablamos acá hay un marco de referencia que es el BXT, que al final esto básicamente se refiere a Business Experience Technology, ¿vale? Entonces, involucramos el negocio, la experiencia y la tecnología para poder entonces lograr resultados. Y eso es lo que hace un framework de cuando nosotros priorizamos, digamos, que esos procesos, ¿sí? Y eso entonces se traduce a que hay un paso a paso. Primero sabemos cómo agregamos valor, ¿sí? Definimos el valor, definimos la transformación que queremos lograr, ¿cierto? Luego empezamos a implementar, comunicamos ese valor, ahí nos apoyamos mucho de comunicaciones corporativas, el área de recursos humanos, ¿sí? Empezamos a adoptar, a educar a las personas y pues empezamos a medir de que eso realmente tenga un resultado y ahí es donde yo les voy a hablar un poco de lo que es Copilot. Bien, ahora, para ir cerrando un poco en esta introducción, ¿sí? Aquí muy importante entonces entender que hay un journey, hay un viaje de adopción y hay 3 caminos los cuales yo empiezo a evolucionar. Número 1, primero la IA me ayuda a mí primero como asistente cuando yo uso un chat con Copilot y empiezo a resumir un documento, a analizar un documento, a analizar un informe, crear una presentación, el área de marketing, crear unos copies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una colaboración y productividad personal con la IA. El segundo, cuando empezamos a colaborar con los equipos, ¿cierto? Y ese es súper importante porque entonces acá ya empezamos a generar un impacto mayor. Cuando ya voy a poner un ejemplo, supongamos un área de marketing que generan copies para redes sociales, para LinkedIn, para YouTube, para Instagram, etcétera. Y hay un equipo de 3, 4 personas que generan y son los copywriting que trabajan en ese proceso, ¿no? Y al final, ellos independientemente trabajan con la IA y siempre son generando copies basadas en unas metodologías de copy, etcétera. Pero ¿por qué no a ellos crearles un agente para que sea un único agente entrenado con lo que ellos necesitan y todos utilicen ese agente? Entonces ahí es donde ya se vuelve de que la IA apoya a un equipo, ¿vale? Y el número 3, dentro de la evolución, en la siguiente fase que empezamos a ver cuando adoptamos la inteligencia artificial es cómo impacta ya los procesos. Entonces, acá ya no es solamente que yo chateo con la IA y le digo que me resuma el documento, que me cree la presentación, sino que de manera autónoma, por ejemplo, hay prospección a nivel comercial, al marketing comercial, llega a nuestro CRM y la IA automáticamente hay una conexión con el CRM y automáticamente hace una cualificación de leads, le envía un mensaje a mi lead, le envía un seguimiento por correo electrónico, le envía un mensaje de WhatsApp, luego entonces yo lo contacto, luego entonces tenemos una reunión, después de esa reunión yo genero un resumen de la reunión para generar una propuesta personalizada, luego le envío la propuesta y hay unos seguimientos con IA de esa propuesta para lograr el cierre. Ahí es donde ya involucro procesos de negocio con inteligencia artificial. Bien. Y muy importante, tómenle otro screenshot a esto. Hay diferentes casos de uso. Entonces, cuando yo hablo de casos de uso, es identificar qué procesos dentro de la organización nosotros podemos mejorar. ¿Por dónde empezar? Me preguntan mucho eso. ¿Por dónde empezar? El que más le duela hoy, ¿sí? El que más caos le dé hoy, el que más estrés le dé hoy, el que más diga uno, no, es que esto me tiene mal, ¿sí? Empezar por ahí, empezar a descubrir cómo lo podemos mejorar. Bien. También se piensa mucho en los que generen experiencia a nuestros clientes. También se piensa mucho en procesos que impactan mucho los ingresos de las compañías. Bien, desde ahí empezamos a transformar esa parte, ¿no? También desde lo que genera impacto en ingresos, en ahorro, en productividad, en eficiencia, en mejora de calidad, seguridad y gestión de riesgo, ¿no?
Son algunos ejemplos, pero hay cientos de ejemplos y todo dependerá de la industria, del nicho, del área de negocio y desde ahí empezamos a transformar eso, ¿vale? Entonces, para resumir, cuando hablamos de compañías AI First, al final lo primero que pasa es que empezamos nosotros como humanos a trabajar con un asistente, ¿sí? Esa es la primera fase que empieza a suceder. Después empezamos a evolucionar a nosotros trabajar con agentes que le hemos delegado ciertas tareas repetitivas. ¿Cómo identificar que es una tarea o es un proceso? Hay algo que yo siempre he dicho muy simple y es que si algo se repite 2 veces es un proceso y si se repite más de 3 veces se automatiza. Bien, y ahí es donde luego entra la inteligencia artificial. Y hay una tercera fase en esa evolución donde ya hoy nos estamos volviendo líderes de colaboradores digitales y de son cómo operamos nosotros agentes de inteligencia artificial y ahí es donde hablamos de ese organigrama inteligente, ¿vale? Entonces ahí es muy importante y eso empieza a generar un impacto considerable dentro de la organización. Y ese impacto tiene que ver con la economía digital, que hoy día nos apalancamos con esto para poder ser más eficientes y por ende poder ser más rentables, ¿sí? Porque podemos generar mejores resultados o 3, 4, 5, 10 veces más resultados con el mismo equipo y al final logramos generar mayor impacto a nuestros clientes, a nuestros procesos. Entonces, eso genera un impacto positivo y es un lente con el cual se empieza a ver también la inteligencia artificial, no solamente como un gasto, sino como esto realmente puede traer un retorno y que ese retorno al analizar al final me impacte directamente el crecimiento de los márgenes de las organizaciones. Yo les puse el ejemplo muy simple, cuánto vale la hora, cuánto se gastan en la semana, 10, 20, 30 horas en un proceso, cuánto vale ese proceso, 200, 300, 500, $1000, 1000 euros, versus a cuánto me vale la inteligencia artificial y cuánto puede ser escalable con inteligencia artificial el proceso. Bien, entonces ahí es donde empezamos a entender eso. Y para eso, obviamente, hay una solución que es la que yo les voy a hablar y voy a hacer unas pequeñas demostraciones como para terminar el día de hoy esta presentación y me refiero a lo que es Copilot, ¿sí? Copilot, que es una herramienta basada en inteligencia artificial donde usa diferentes modelos como OpenAI, como Anthropic, ¿sí? Detrás para poder potenciar lo que hoy día utilizamos a través de Microsoft 365 o todas las herramientas de colaboración y productividad que tenemos con el ecosistema de Microsoft. Y básicamente cuando hablamos de Copilot, entonces tenemos diferentes capacidades, entre esas a través de un chat, a través de las búsquedas que va y me encuentra la información de mi organización o hace búsquedas externas también, si es necesario, a través de los agentes, a través de los notebooks, que es donde yo consolido, por ejemplo, un proyecto y a ese proyecto voy agregando las conversaciones, voy agregando documentos y al final ya él va conceptualizándose o contextualizándose, perdón, de todo lo que va teniendo ese proyecto, ¿bien? Y eso entonces, básicamente Copilot tiene diferentes herramientas que nosotros vamos a poder utilizar y quiero entonces mostrarles cómo se hace. Y para eso es importante entender que básicamente para nosotros comunicarnos correctamente con la IA, pues hay que entender que hay básicamente 3 pasos. El primero es introducir un prompt, que es una indicación, una instrucción de qué es lo que yo quiero que haga, ¿sí? Y basado en eso, él hace unas consultas, me da, por ejemplo, las fuentes de las cuales consultó, sea fuentes internas o sea fuentes externas, ¿vale? Y empiezo a iterar. Muy importante esto. Ah, este fue el resultado que me dio, copio y pego y publico y al final después dicen, uy, ese resultado como que no está tan bueno, pero es porque no iteré, ¿sí? Porque no tuve una conversación un poco más, digamos, más estratégica para lograr un mejor resultado. Y para lograr esa conversación, entonces, hay una pequeña estructura, no es la única, ¿cierto? Cuando hablamos de ingeniería de prompts hay diferentes estrategias, pero esta es una muy simple que ustedes pueden utilizar, le pueden tomar también un screenshot si quieren. Entonces, cuéntenme ahí en el chat, de pronto, si les dificulta mucho y decir, no, es que yo no sé hablar con la IA y demás, yo ya les voy a mostrar un par de técnicas que pueden utilizar y les ayuda mucho para eso, ¿vale? Aquí es un ejemplo muy sencillo, objetivo, contexto, expectativa y el origen de los datos. Entonces aquí me dice, quiero una lista de 3 a 5 viñetas para prepararme, ¿sí? Para una próxima reunión con un cliente, el cliente X, ¿no? Y entonces le digo, céntrate en el estado actual y al final, qué es lo que quiero buscar ahí, ¿no? Entonces, para saber qué quiero lograr y responder con un tono amigable y eso me puede ayudar para redactar un correo, un documento, una presentación, etcétera.
Entonces, el origen de los datos, le estoy diciendo que céntrate en los correos electrónicos o en los chats que yo tengo a través de Microsoft Teams, o le adjunto un documento, un PDF o un contexto adicional, ¿vale? Entonces, súper importante. Ahora, ¿qué no debería yo hacer cuando estoy hablando de prompts? No, debería ser claro, específico, ¿sí? No ser impreciso, no, créame una estrategia de marketing, pero ¿eso qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el cliente? ¿A quién quiere llegar? ¿Cuál es el nicho? ¿Cuál es la industria? ¿Cierto? Hay que ser más específico en eso, ¿vale? Entonces, dicho eso, y esta introducción muy, muy importante, muy rápida, pero muy, muy condensada de la estrategia de inteligencia artificial y lo que es AI First, ahora yo les quiero mostrar lo que es Copilot, ¿sí? Y quiero hacer una pequeña introducción, en este caso, para que miremos algunos ejemplos, ¿sí? Y poder ir cerrando un poco desde la parte práctica la sesión. Bien, básicamente, para los que no conocen, Copilot es una herramienta, como decía, de Microsoft de inteligencia artificial, que está potenciada con modelos de inteligencia artificial de Microsoft, de OpenAI como ChatGPT, de Anthropic como Claude, ¿sí? Para poder entonces interactuar con un modelo de inteligencia artificial en ese caso. Entonces, aquí nosotros podemos generar conversaciones y basado en esas conversaciones poder tener diferentes escenarios. Yo voy a hacer un ejemplo, les voy a enseñar un par de técnicas de prompting para que ustedes vean que sí pueden crear prompts mucho más interesantes. Luego voy a trabajar con un documento como un análisis financiero. Es un documento que simulo que me lo entregan, no está tabulado y lo tengo que entregar en 30 minutos a mi jefe y pues al final cómo uso la IA para eso. Y luego miramos cómo podemos utilizar un agente de inteligencia artificial para poder generar una presentación, ¿sí? Que tengo que hacer a un cliente nuevo y pues de repente no soy tan creativo y me pueda servir para eso. Entonces ahí veo varios casos de uso, ¿sí? Y se pueden imaginar cualquier área de negocio, como ustedes que son los expertos o expertas en el proceso, lo pueden hacer. Cuéntenme ahí en el chat de qué área, a qué área pertenecen y desde ahí podemos, digamos, o si tienen alguna duda para poderles ayudar y aportar valor. Bien. Entonces, básicamente acá tenemos el chat, tenemos la barra de búsqueda, tenemos bibliotecas, tenemos el tema de los agentes. Aquí yo tengo algunos agentes de pruebas que he utilizado en otras sesiones. Y aquí vamos teniendo como la conversación dentro del chat, ¿sí? Y aquí pues es el usuario que estoy usando de prueba. Pero también muy importante es que nosotros podemos utilizar el modelo que se quiera utilizar en este caso, sea modelos de ChatGPT, que es a partir de OpenAI, o sea el modelo de Opus, que es el de Anthropic, ¿cierto? Que yo puedo utilizar acá, o los de Claude, ¿vale? Entonces ahí empezamos a mirar. Ahora, un pequeño ejemplo acá que podemos nosotros utilizar, ¿sí? Si yo le pregunto a la IA, como ejemplo, soy de marketing y me están pidiendo unos copies para hacer unas pautas o una publicación en Instagram. Entonces, quiero un copy para un post en Instagram que hable sobre adoptar la inteligencia, vamos a decirle la IA, en 5 pasos, ¿sí? Pero ¿qué creen que le falta a este copy? Cuando yo hablaba ahorita del contexto y demás, debería decirle a quién me voy a dirigir y demás. Entonces les voy a enseñar la primera técnica súper potente de prompting. Y entonces yo digo, basado en este prompt, créame, no, basado en esta instrucción, créame un prompt usando la técnica de meta prompting. Primera técnica de prompting importante. Meta prompting es una técnica que yo puedo utilizar para decirle a la IA, venga, yo no sé hacer prompts, ayúdeme, créeme uno bien interesante y vamos a ver lo que va a pasar ahí. Entonces, quiero un copy para un post que hable, ¿cierto? Sobre adoptar la inteligencia artificial en 5 pasos. Listo, no leí mucho más. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Darle más contexto, obviamente. Me voy a dirigir, por ejemplo, yo le podría decir, esto está dirigido a pymes, ¿sí? O al sector SMB o pymes, ¿sí? Que en algunos países se llama pequeñas y medianas empresas o small business, ¿vale? Listo, entonces le puedo decir, pero la clave está en esta técnica. Entonces miremos lo que pasa. Yo le puedo dar dicho ese prompt simple
Pero como yo le voy a usar una técnica de metaprompting, él lo que va a hacer es que analiza esa pequeña instrucción y me va a construir un prompt mucho más profesional. Miren esto. Aquí ya define un rol. Miren lo que está pasando acá. Me dice, actúa como un experto en copywriting, ¿cierto? Para redes sociales especializado en pymes o SMB en Latinoamérica, ¿sí? O puede ser, digamos, para el caso de España, ¿sí? Para el caso que muchos están conectados ahorita desde España, ¿sí? Entonces, tu objetivo no es escribir directamente el copy, sino crear el mejor prompt posible para generar un post de Instagram de alto engagement. Mire qué nivel, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que yo acabo de contratar el mejor experto en copies, ¿sí? Y me va a entregar un buen resultado. Miren esto, entonces, siguiente paso, o sigue este proceso, me dice analiza el objetivo, tema, adopción de inteligencia artificial en pymes, en un enfoque educativo y práctico y accesible, en formato en 5 pasos para adoptar, dueños de negocio, líderes de pequeñas y medianas empresas, un resultado esperado, generar interés, acción, ¿sí? Paso número 2, diseña un prompt optimizado que incluya obligatoriamente el contexto claro del negocio, tono, estructura, ¿sí? Introducción, etcétera, etcétera. Número 3, mejora el prompt. Número 4, evalúa el prompt generado. Número 5, entrega algo de calidad. Bien. Ahora, yo cojo este prompt y yo voy a abrir una nueva conversación. Entonces ya esa simple línea que le dije, créame un prompt para Instagram, se convierte en algo más profesional. ¿Y qué pasa cuando yo cojo este prompt y se lo pego entonces en una nueva conversación? Seguramente ahí el resultado va a ser muy interesante y aquí vamos a ver qué va a pasar. Entonces, primera técnica, porque quiero hacer unos ejercicios muy rápidos, muy prácticos, utilizar la IA para que me genere prompts. Hay uno de esos que es el meta prompting, ¿vale? Hay otros que yo le puedo decir un rol, que fue lo que él hizo, un rol, contexto, un objetivo y cuál es el formato de salida. Entonces yo le puedo decir, actúa como un experto financiero para hacer un análisis de un estado de resultados, ¿cierto? Te adjunto el estado de resultados, ¿sí? Y necesito que me des los insights o los puntos más valiosos para poder tomar decisiones de optimización de mi EBITDA o de mi rentabilidad, ¿sí? Dame esto en formato tabla. Ahí usé 4 pasos para crear, por ejemplo, un prompt. Entonces, miren, en este caso lo que hace, él, como yo le di una estructura, entonces él me crea, ¿sí? Digamos, este tipo de estrategia, ¿sí? Para entonces poder ayudarme a crear este tipo de contenido, ¿sí? Mire que de hecho aquí me está dando varias como variantes, básicamente que ustedes pueden tener, ¿sí? Escríbanme ahí en el chat si conocían esta técnica de metaprompting o les parece que está muy, muy, muy interesante. Entonces, mire que me está generando, digamos, varias estrategias y yo puedo coger alguna de estas. Mire todo lo que partió de una simple línea, pero la clave ¿cuál fue? Yo decirle una técnica de prompting que se llama metaprompting, ¿bien? Y es de eso, mire todo lo que empezó a pasar, ¿bien? Ahora, yo puedo copiar alguno de estos y le puedo decir que entonces genere un resultado basado en uno de los prompts que me está generando. Bien, entonces ahí básicamente es lo que yo empiezo. Ahora, la IA me puede hacer preguntas, me puede decir que le dé mayor contexto y eso está bien para que pueda generar un mayor, digamos, resultados. ¿Sí? Aquí tienes los 5 pasos, detectar tareas. Entonces me dice, mire que toca como un gancho, ¿no? Dice, tu equipo termina el día ocupado. Le pregunto a ustedes, ¿a veces pasa eso? A mí me ha pasado, ¿sí? Pero no necesariamente avanzando, no necesariamente fueron productivos. ¿O quién ha dicho esto como que hoy no me alcanzó el día? ¿Sí? Correos, reportes, tareas repetitivas, ¿cierto? Eso nos pasa. Entonces, la IA ya no es solo para grandes empresas. Hoy las pymes que adopten inteligencia artificial están trabajando más rápido, etcétera. Aquí me habla de los 5 pasos y aquí me hace como unos hashtags. Yo cojo esto y se lo entrego a mi equipo para que lo publique, ¿sí? Ya con eso generan unas imágenes. ¿Listo? Ahora, muy importante, quiero aprovechar eso. Entonces, yo puedo inclusive coger este prompt, ¿sí? Que me gustó, me abro otra conversación. Entonces, mire que ya esto lo puede hacer otra persona que de pronto necesite eso. Y yo puedo por acá coger y usar una funcionalidad, ¿cierto? Que se llama crear un objeto visual. Bien, miren lo que voy a hacer acá. Creo un objeto visual. Y entonces le puedo decir, basado
en este prompt, que es para Instagram, créame una imagen infográfica para complementar la publicación. ¿Listo? Y obviamente le pego esa parte, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Y de hecho aquí no le definí muchas cosas más, solo para hacer el ejemplo muy rápido. Aquí yo le puedo definir el estilo, el tamaño, el tipo de branding, le puedo dar mi paleta de colores, ¿sí? Y entonces lo que hace es que usa el designer, que es uno de las herramientas que tiene Copilot para diseñar imágenes, y desde ahí entonces me va a dar otro resultado. Entonces mire todo lo que partió es una simple línea, utilicé metaprompting, ya tuve un prompt, ese prompt me generó un resultado que es el post que yo necesito, y eso me generó al final una imagen que está en proceso de terminar. Bien, eso fue un proceso creativo para publicar y eso nos ayuda a generación de demanda. Ahora me voy a ir a otro ejemplo también interesante. Díganme ustedes si esta imagen no, ¿cuánto? Si hay alguien acá en el chat, cópieme a alguien en el chat que sea del equipo de marketing, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les tomaría generar esta imagen? ¿Cuánto me tomó? Nada. O sea, segundos, ¿no? En menos de un minuto lo tenía listo. Bien. Entonces, este es el valor de Copilot, ¿vale? Me voy a ir con otro ejemplo importante. ¿A cuántos de ustedes les toca a veces hacer presentaciones? Y eso les toma un montón de tiempo. Entonces, Copilot tiene unos agentes que ya previamente fueron diseñados por Microsoft para ayudarme a ese proceso. Entonces, recordemos, un agente es algo que hace unas tareas ya constantes, repetitivas, ya tiene una estrategia, ya tiene un paso a paso y lo puede repetir. Entonces, voy a hacer un ejemplo acá, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar acá un agente que es el agente de PowerPoint, ¿sí? Que yo puedo utilizar. Es experto en PowerPoint. Hay compañías que yo conozco que uno les paga por slide, ciertos dólares por slide, euros por slide, y me entrega una presentación que llaman Super Wow. De hecho, conozco una compañía que se llama así y dice, ¿la quieres normalita o la quieres efecto Super Wow? Bien. Entonces, este es un agente que me ayuda a hacer presentaciones y alguien le dice a uno, de repente, Diego, es que yo no soy tan creativo y demás, entonces aquí está una solución para eso. Bien. Y aquí le puedo decir, porque me trae unos ejemplos, me dice crear una presentación de análisis de impacto de inteligencia artificial. Ya que estoy hablando de lo mismo, pues vamos a decirle que está bien. Ahora, mire que el PRON acá no es tan super pro. ¿Por qué? Porque como es un agente y fue entrenado para eso, él me va a entender y miremos lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, miremos aquí lo que va a pasar. En este caso, dice crear una presentación que analice cómo la IA transformará varias industrias en los creo que es mucho, en 5 años. Bien. Mire lo que pasa. Entonces, aquí es otro ejercicio. Ahorita voy a hacer otro ejercicio desde un análisis financiero y voy a crear un análisis financiero directamente en Excel para que miremos cómo pasa. Entonces, hay un concepto que se llama, y si no lo han escuchado, investiguen, se llama Human in the Loop. Human in the Loop es que la IA me pregunta y yo le digo qué va a hacer. Y ahí es donde entra el criterio. Para mí, la IA es un 80-20, ¿no? Entonces, aquí es donde me está preguntando algo. Me dice, ¿cuál es tu audiencia para la presentación? Supongamos que yo le voy a decir que son ejecutivos y empresarios, ¿no? Aquí me está diciendo que qué tanto quiero de longitud la presentación. Yo le voy a decir que de 5 a 7 diapositivas está bien. Un CEO, un CFO, un CTO no me va a dar más de 20 minutos, media hora. Entonces creo que con eso lo lograría. Le podríamos decir que, digamos que de 8 a 10 estaría bien, ¿vale? Y aquí yo le puedo decir un formato o yo le puedo decir que tengo una paleta de colores X, ¿sí? Yo para efectos prácticos simplemente le voy a decir acá cualquiera, ¿no? Y le voy a decir que listo, que haga la tarea. Ahora, si yo le pido a alguien de diseño, le digo, mira, necesito, me voy a reunir con unos clientes, hazme una presentación, esta es la idea que tengo, piénsala, entonces la persona empieza a hacer y me dice, Diego, mira, ya tengo este formato, ¿te gusta? No, no me gusta, cámbiale esto, entonces nos demoramos eso una semana, literal, yo lo he hecho. Una semana entonces va y viene la presentación. Aquí lo estamos haciendo en minutos con inteligencia artificial a través de la gente de PowerPoint. Bien, y vamos a mirar el resultado que esto nos va a generar tan interesante, ¿vale? Aquí ya me está diciendo que hizo un análisis, él se tiene contexto de lo que yo le dije, entonces él investiga un poco de tendencias de inteligencia artificial y demás, y desde aquí me genera entonces un resultado. Listo.
Ahora, para que miremos cómo es la productividad, yo voy a dejar haciendo esto, que normalmente no va a pasar así. Yo tendría que estar haciendo la presentación, me enfoco en hacer eso, pero voy a dejar haciendo la presentación y ahora les voy a mostrar un ejercicio en Excel. O sea que voy a hacer que la IA haga dos cosas al tiempo, ¿vale? Y les voy a mostrar lo siguiente. Resulta que a mí, básicamente, me entregaron un reporte de un estado de resultados. Aquí me voy a mover a un caso de uso, que es operar con finanzas. A mí me entregaron un estado de resultados y este es el estado de resultados de una compañía X ficticia que me inventé para esta presentación. Bien, pero esto no tiene fórmulas, esto no tiene presentación, esto no me gusta porque yo tengo que entregarle esto a mi jefe en 30 minutos. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Voy a utilizar la inteligencia artificial de Copilot y entonces le voy a decir a Copilot lo siguiente. Así se llama la hoja, ¿cierto? Y entonces yo le voy a decir a la IA lo siguiente. Aquí debo seleccionarle que quiero que edite el documento y yo le voy a decir a la IA es crea un reporte profesional como si lo hizo un CFO, que es como el directivo financiero de una compañía, sobre la hoja esta, que es de un estado de resultados, ¿sí? Crea el formato, las fórmulas y todo listo para presentar a la gerencia. Bien, listo. Ahora, ¿qué está pasando? Estoy haciendo una tarea en Excel, ¿cierto? Pero aparte también estoy haciendo una tarea acá en Copilot, desde la plataforma web. Entonces estoy haciendo dos cosas al tiempo. Eso normalmente no lo podemos hacer. O me enfoco en el Excel a tabular la información, crear la tabla, crear las fórmulas, ¿cierto? Entonces estoy haciendo que haga dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a ver acá, ya me está generando unas diapositivas. Básicamente yo le dije como 8 a 10 diapositivas, ahí veo que me está generando 11 diapositivas, pero no ha terminado, entonces me voy a ir a Excel a ver qué está pasando en Excel, porque quiero que ustedes vean qué es lo que está pasando en Excel en tiempo real. Listo, aquí no es algo preparado, estamos en vivo, ¿cierto? Y al final van a ver lo que va a suceder. Va a tomar esta información, que yo le dije que es de esta básicamente hoja, va a tomar esa información y me lo va a tabular, como si yo le hubiera dicho a Juana, María, Luis, Luis, mira lo que me entregaron, no tengo tiempo, tengo que entregar esto al mediodía, o tengo que entregar esto mañana, tengo que entregar esto según el momento, ¿no? Y desde ahí entonces empezamos a aprovechar a ser más productivos, más eficientes, ¿sí? Y nos enfocamos en qué, en lo que realmente importa y para lo que realmente me han contratado, que soy muy bueno, y no tanto esas tareas operativas que hoy día las podemos hacer con inteligencia artificial. Listo. Quiero ver entonces el resultado. Lo voy a dejar acá un momentito y vayan dejando ahí sus preguntas en el chat, en los comentarios, para que entonces le podamos ayudar y agregar más valor, ¿vale? Entonces, mire lo que está pasando acá en tiempo real. Yo no estoy haciendo nada, que está en mis manos, ¿sí? Y lo que está cogiendo es esa información y me está tabulando la información que estaba súper mal, que esa la descargamos de una plataforma contable y eso no me lo tabuló. De pronto alguno va a decir, Diego, pero eso no pasa, eso sí se baja normalmente bien desde una plataforma y demás, puede que sí, no. Pero de alguna manera, como eso me empieza a ayudar a construir la información, ¿sí? Entonces, mire lo que empieza a hacer Copilot, ¿vale? Y mire lo que está pasando acá desde la presentación de PowerPoint. Bien, entonces acá me dice perspectiva ejecutiva. Ya yo le digo, venga, Copilot, no me gustó los colores. Yo lo hice muy rápido por tiempo, por este webinar, pero yo le debo decir cuál paleta de colores me gusta, qué quiero que me haga, ¿cierto? Y al final me dice los 5 años, la transformación que redefina las industrias para líderes, el número uno, pero mire esto, ¿cuánto me tomaría hacer esto? Un montón. Yo he hecho miles de presentaciones y al final eso toma y desgasta un poco el tiempo. El punto de inflexión, 64% de organizaciones globales usan inteligencia artificial activamente en operaciones, ¿sí? Y aquí me hace la referencia de dónde consultó eso, ¿no? Importante esa parte, ¿listo? Entonces, ahí cómo empieza a pasar y cómo está pasando acá desde la otra parte. Aquí va en el paso número 3 de lo que está sucediendo en este momento con lo que tiene que ver con esta parte del Excel. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, eh,
Acá se me cerró. Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo, esto puede pasar, pero entonces mire todo lo que empieza a suceder en este caso, ¿no? Vamos a actualizar acá qué pasó, que me cerró esto. Y vamos a ver acá, la tengo ahí, digamos que a toda máquina. Entonces acá empezó, ¿sí? Y me empieza a tabular. Ahora, mientras esto termina, yo ya había utilizado este archivo en otros ejercicios. Y mire, por ejemplo, lo que me analizó anteriormente. Este fue otro ejemplo que había hecho en otra demostración. Esto lo tomó de esa información. Esto lo tomó de esa información. Este fue otro ejemplo diferente. Mire, aquí ya me terminó. Entonces acá me dice, listo, me dice, mira, ya terminé, todo bien, ¿quieres aprobar? Entonces yo le digo, sí, está bien, ok. Y acá entonces ya me da la información, ¿sí? Si se dan cuenta en la parte superior, mire que hay reglas, fórmulas como tal, y aquí no la voy a dañar. Acá hay fórmulas, entonces yo ya con esto le puedo decir, analízame la tendencia versus la proyección versus la facturación real, si hay desviaciones, y entonces empiezo a tener ese tipo de temas que aquí tenía yo, por ejemplo, varios reportes que me analizara si habían desviaciones en ese caso. Y todo esto lo puedo hacer con inteligencia artificial. Entonces, para todos, ¿qué tal les parece el poder que hoy día podemos hacer con este tipo de herramientas? ¿Sí? Donde empezamos a potenciar todo esto a través de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí vamos a esperar que acá nos cargue. Y entonces, de esa manera uno puede empezar a generar muchas cosas interesantes con la inteligencia artificial. Déjenme ahí si hay alguna pregunta y con eso los vamos resolviendo, ¿vale? Ya voy a ir terminando. Digamos que el objetivo del webinar hoy día era que darles contexto de lo que podemos lograr con la inteligencia artificial. Fue un abrebocas, les di una técnica muy importante que es lo de metaprompting. Les mostré cómo con metaprompting crear un prompt muy poderoso, cómo con eso crear una estrategia de un copy que fue un ejercicio, cómo con eso aparte creamos una imagen, ¿cierto? Y cómo con eso empezamos a generar también o a pedirle a Copilot que nos generara un documento en ese caso. Vamos a mirar acá que nos cargue. Y luego, entonces, lo que les mostré adicional fue cómo partiendo de un documento que no tenía ningún formato como este, él me acaba de crear un reporte que fue este último que generó basado en un simple prompt. ¿Sí? Que aquí lo único que le dije en el prompt fue nada más que esto, créame un reporte profesional. Bien, entonces, miren todo lo que podemos hacer. Esto obviamente es una sesión muy corta, pero lo que queríamos mostrarles es cómo realmente que la promesa de este webinar era cómo nosotros podemos aprovechar las operaciones de nuestra organización en diferentes áreas de negocio y así poder lograr mejores resultados. Bien, así que equipo, esto es básicamente lo que hoy queríamos, digamos que transmitir. Importante acá también lo que hicimos desde el punto de vista de, digamos, de la imagen, que vieron la imagen tan interesante que nos generó en este caso, ¿sí? Miren entonces la presentación que también nos generó en este caso, tan interesante. 5 industrias, una revolución, salud, manufactura, servicios financieros. Si alguno de ustedes está ahí hay oportunidades los próximos 4 años con inteligencia artificial. Aquí me habla de temas de tendencias muy importantes, la oportunidad de mercado que hay alrededor de esto, manufactura, ¿sí? Donde cada proceso que es manual, cómo lo podemos modernizar con inteligencia artificial y automatizaciones. Y bueno, ese es el propósito de nosotros educarles a través de lo que venimos haciendo, que nosotros apoyamos mucho a las organizaciones para educar y que sean transformadas desde la cultura, desde la adopción y para que puedan usar las tecnologías y las herramientas de la manera adecuada. Entonces, hice aquí unos ejercicios muy rápidos, súper potentes. Importante acá, mire que me hace referencia a las fuentes de donde se sacó la información. Bien, equipo, entonces eso es básicamente, hicimos aquí un webinar un poco extenso, aproximadamente 1 hora, pero digamos que el objetivo era poderles ilustrar todo lo que podemos lograr nosotros con la inteligencia artificial. Recuerden dejar en el chat alguna duda, alguna pregunta que tengan, y ya con esto yo cierro básicamente, digamos, la presentación, y pues ahí mi equipo luego va a proyectarles, digamos, un video importante de lo que nosotros podemos hacer por ustedes. Básicamente es educar y eso es lo que estamos logrando hoy día, impactando desde todas las diferentes ubicaciones a nivel global y también, en este caso,
para toda la comunidad habla hispana en las diferentes regiones de Latinoamérica y en España. Bien, entonces, equipo, nada más agradecerles, ¿sí? Y en este caso, pues digamos que si tienen alguna duda o pregunta, déjenla en el chat. Si no alcanzamos a responderlas, pues ahí vamos dejando los comentarios para que ustedes entonces puedan entender cómo adaptar la inteligencia artificial. Los últimos temas acá es importante, los 4 pilares que les dije: cómo genero experiencia en los colaboradores, cómo transformo la experiencia con mis clientes, cómo redefino los procesos y cómo logramos una curva de innovación que realmente logre resultados, ¿vale? Entonces, nada más agradecerles y estaremos respondiendo sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Hoy, aprender tecnología es muy fácil. Lo difícil hoy es saber por dónde empezar, cómo empezar y cuándo empezar a transformar tu conocimiento en tecnología en evolución profesional. La inteligencia artificial aceleró todo y siempre están surgiendo nuevas tecnologías. Cloud, automatización, seguridad de datos, redes, inteligencia artificial generativa y mucho más. Y en medio de tantas opciones, los profesionales van saltando de contenido en contenido sin tener una idea clara de su ruta, sin una práctica real, sin saber exactamente dónde pueden mejorar sus habilidades profesionales. En Fastlane creemos que aprender tecnología no tiene por qué ser un camino solitario. Cuando hay dirección, práctica y comunidad, el desarrollo se vuelve mucho más sólido. Fastlane conecta a profesionales con capacitaciones oficiales, rutas de certificación, contenidos técnicos y experiencias prácticas en las principales áreas de tecnología. Puedes empezar por lo básico, avanzar a especializaciones y prepararte para certificaciones reconocidas por grandes fabricantes como AWS, Cisco, Google, Cloud, Microsoft, entre otros. Además de las capacitaciones, nuestra comunidad y el Tech Talk te ayudan a seguir tendencias, entender el mercado y seguir aprendiendo con contenido sobre inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad, datos, DevOps e innovación. Somos socios oficiales de grandes fabricantes de tecnología y tenemos presencia global en capacitación técnica. Si quieres crecer en tecnología, empieza con la ruta que mejor se adapte a tu momento actual. Conoce Fastlane, sigue nuestros contenidos y da el siguiente paso en tu carrera tech.